días, maestra. Mi nombre es Laura Inés Hernández Zárate del grupo 31N1 y le vengo a presentar el tema de elementos y ecuaciones de una parábola. Una parábola queda definida por el conjunto de puntos del plano que equidistan de una recta fija y un punto fijo. D entre paréntesis P, D, si cierra el paréntesis, igual a D entre paréntesis P, F, si cierra el paréntesis. Elementos de una parábola. Foco es el punto fijo, F, como está. Directriz es la recta fija, D. Parámetro. A la distancia entre el foco y la directriz de una parábola se llama parámetro, P. Eje. La recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco recibe el nombre de es el eje de simetría de la parábola. Vértice. Es el punto entre el foco y la directriz. También se puede ver como el punto de intersección del eje de la parábola. Radio vector. Es el segmento que une un punto cualquiera de la parábola con el foco. Consideremos una parábola cuyo eje es el de las ordenadas. Su vértice es el centro de coordenadas V entre paréntesis 0, 0. Se cierra el paréntesis. Que esta es la parte positiva de las X. Este es el caso. El foco estará necesariamente en F entre paréntesis P diagonal 2, 0. Se cierra el paréntesis. La ecuación de la recta directriz D será X igual a menos P guión 2. Los radios vectores FP y PM correspondientes a cualquier punto P de la parábola, que por definición son iguales, tendrán la longitud. A continuación se las mostraré. Acá sería el ejemplo, que es FP igual a raíz cuadrada de y al cuadrado más, entre paréntesis, x menos p sobre 2, se cierra el paréntesis al cuadrado. MP es igual a p sobre 2 más x. FP es igual a MP, que es raíz cuadrada de y al cuadrado más, entre paréntesis, x menos p sobre 2, se cierra el paréntesis al cuadrado, igual a p sobre 2 más x, que vendría siendo todo junto, y al cuadrado más, entre paréntesis, x menos p sobre 2, se cierra el paréntesis al cuadrado, igual, entre paréntesis, p sobre 2, se cierra el paréntesis al cuadrado más x al cuadrado más 2 por px sobre 2. Así como está aquí, como los encerré. Y esta sería la ecuación. Operando simplificamos, obtenemos la ecuación cónica o reducida de la parábola referida a esta configuración. Se las mostraré. La ecuación es y al cuadrado igual a 2px. A continuación les mostraré la gráfica. Configurada o hecha ya la gráfica y la ecuación, la escribiré acá arriba. Y al cuadrado igual a 2px 2p x, ahí está. Y así sería la gráfica. Acá está esta ecuación, que es entre paréntesis y menos yv, si cierra el paréntesis al cuadrado, igual a 2p entre paréntesis x menos xv. Aquí donde está la v, que es el punto, es entre paréntesis xv más yv, si cierra el paréntesis. Acá está el parámetro, la directriz, el foco, la vértice. Acá está otra ecuación, que es x igual a xv menos p sobre 2.
Y así sería la gráfica y la ecuación. Ahí está, la gráfica y la ecuación. Bueno, sigamos. Desplaza paralelamente el eje al eje de ordenadas y el vértice de la parábola. Se lleva al punto V, entre paréntesis, xv menos yv, se cierra el paréntesis. La ecuación de esta parábola ahora será la que se muestra en la imagen. También se muestra la ecuación de la recta directriz D. Una ecuación cónica, una ecuación reducida de la parábola, pero ahora con su eje coincidente con el eje de las abscisas. Su vértice es el centro de coordenadas v entre paréntesis 0,0, se cierra el paréntesis, y que está en la parte positiva de las y. A continuación le mostraré la gráfica. Acá, como pueden ver, la ecuación es x al cuadrado igual a 2py. Acá está la y, foco, x, lo del vértice v entre paréntesis 0,0 y la ecuación de la directriz que está aquí, y igual a menos p sobre 2. Ahí está, y así sería la gráfica. Ok, seguimos. Si se desplaza el eje E al eje de las abscisas y el vértice de la parábola se lleva al punto V, entre paréntesis, xv, yv, se cierra el paréntesis, la ecuación de esta parábola ahora será como se muestra en la imagen. Es decir, así. La ecuación sería, entre paréntesis, x menos xv, se cierra el paréntesis al cuadrado, igual a 2p, entre paréntesis, y menos yv, se cierra el paréntesis. Como se ve, acá está el punto E, acá está el punto F, que es el foco, el parámetro, la ecuación del parámetro, que es y igual a yv menos p sobre 2, y el punto de la vértice, que es entre paréntesis xv, yv, se cierra el paréntesis, y la directriz, acá está el yv, que es este, la x, la o, xv aquí también, y como ya había dicho, acá la ecuación. Ahí está. Análogamente vemos las expresiones de la ecuación cónico-reducida para las parábolas con ejes coincidentes en el eje de la ordenada, con el eje de las abscisas siempre con el vértice en el origen o, entre paréntesis, 0,0. Pero ahora con valores negativos en las x y de las y respectivamente, como les mostraré en la siguiente imagen. Siguiente imagen. La ecuación es y al cuadrado igual a menos 2px, que es la y, que está acá, el foco v entre paréntesis 0,0. La x, la ecuación de la directriz es x igual a p sobre 2, esta ecuación de la directriz, y la segunda gráfica, que es esta. Igual la ecuación de la directriz es igual a la otra, que es y igual a p sobre 2. El punto de la vértice, que es entre paréntesis 0,0, el punto del foco, y la ecuación, aquí cambia la ecuación. Solo cambiamos la y por la x, que sería x al cuadrado igual a menos 2py. Solo cambia la y por la x, pero prácticamente es como si fuera la misma ecuación. Otras ecuaciones.
La ecuación de la parábola con vértice v entre paréntesis x v menos y, y v, se cierra el paréntesis, el eje vertical paralelo al eje OY es la siguiente, que es esta. X entre paréntesis x menos xv menos xv menos xv, se cierra el paréntesis al cuadrado, igual a 2p entre paréntesis y menos yv, se cierra el paréntesis, que es x al cuadrado menos y menos 2xxv más xv al cuadrado igual a 2py menos 2pyv, que sería x al cuadrado menos 2xv por x menos 2p por y igual a menos entre paréntesis xv al cuadrado más 2p por yv, se cierra el paréntesis, que seguiría x al cuadrado menos 2xv por x más entre paréntesis xv al cuadrado más 2p por y, v, se cierra el paréntesis, igual a 2p por y. Después seguiría y igual a 1 sobre 2p x al cuadrado menos xv sobre p x más entre paréntesis xv al cuadrado sobre 2p más yv, que es igual a 1, como está acá. Ay, espérenme. ¿Cómo está? Ahí, ok. Siguiendo, sería y igual a ax al cuadrado más bx más c. Esto sería la ecuación final. O se podría decir eso. En donde la constante tiene el siguiente valor. En donde x tendría... En la que la constante tiene el siguiente valor. Perdón, me equivoqué. A igual a 1 sobre 2p, b igual a menos xv sobre p, c igual a xv al cuadrado sobre 2p más yv. Esto sería aquí, esto. Eso que encerré, eso sería. Donde A, la verdad no sé cómo se dice el siguiente, A igual o diferente o coma B y C son números reales. Lo veremos en la siguiente imagen. Esta. Como en la siguiente imagen, que es esta, que su ecuación, como ya dicho, es y igual a x al cuadrado más bx más c. El punto F, que es foco, la E, el vértice, que es xv, yv, y la ecuación de la directriz, y igual y igual a yv menos p sobre 2. Así como la encerré aquí. Y así sería. Bueno, sigamos. ¿Es en serio? La constante A indica lo abierta que es la parábola. Cuando el valor de la A es menor, la parábola aparece más abierta. Dicho de otra manera, la parábola aparece más abierta cuando el parámetro P sea mayor. Si la constante A es positiva, el vértice B será mínimo de la parábola. Es decir, se abre hacia arriba. Si la constante A es negativa, el vértice B será máximo de la parábola, o sea que se abren hacia abajo. A continuación le mostraré una imagen. La graficación sería
ahí donde está la flechita, sería así como se muestra en esta imagen. Y aquí a duras penas se alcanzan a ver sus ecuaciones, aquí, que es y igual a 0,5x al cuadrado. El siguiente de la línea naranja es y igual a x al cuadrado, la de la línea verde es y igual a 2x al cuadrado, la de la línea rosa es y igual a 5x al cuadrado. Y lo mismo con las de abajo, con las de acá. Bueno, la ecuación de la parábola con vértice v, entre paréntesis, x, v, y, v, y el eje horizontal paralelo al eje o x es la siguiente. Es y, entre paréntesis, y menos yv, se cierra el paréntesis al cuadrado, igual a 2p, entre paréntesis, x menos xv, se cierra el paréntesis, que sería y al cuadrado más yv al cuadrado menos 2yv igual a 2px menos 2pxv, que la ecuación sería x igual a y al cuadrado más by más c. Acá como la acabo de encerrar, bueno, se me fue tantito de lado, pero así como está, esa es la ecuación. Bueno, en la que las constantes tienen el siguiente valor, que es esta: a igual a 1 sobre 2p, b igual a menos yv sobre p, c igual a yv al cuadrado sobre 2p más xv. La constante a indica lo abierta que es la parábola. Cuando el valor de la a es menor, la parábola aparece más abierta. Dicho de otra manera, la parábola aparece más abierta cuando el parámetro p sea mayor. Si la constante es positiva, la parábola se abre hacia la derecha. Si la constante es negativa, la parábola se abre hacia la izquierda. Se lo mostraré en la siguiente imagen. En la gráfica, prácticamente es la misma que les mostré anteriormente, pero de diferente forma. Tienen las mismas ecuaciones ya repetidas, bueno, no las mismas, porque en vez de x las sustituimos por y. Se las digo: x igual a menos 0,5y al cuadrado, la línea azul, la línea roja es y, x igual a menos y al cuadrado, la línea verde, x igual a menos 2y al cuadrado, y la línea morada es x igual a menos 5y al cuadrado. Bueno, seguimos con la ecuación general. Los casos anteriores donde el eje es vertical u horizontal son casos particulares de la ecuación general de la parábola. Por ejemplo, la que estoy mostrando, como se muestra aquí. Ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey igual a f. Debe ser b al cuadrado menos 4ac igual a 0. Y a y c no pueden ser nulos al mismo tiempo. Veamos casos de parábolas en los que sus ejes no son verticales ni horizontales. Es el caso de la parábola inclinada o parábola oblicua, como se presenta aquí en la imagen. Como se puede ver, acá está una ecuación del lado derecho: x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado más 10x menos 10y igual a menos 15. El punto del foco, acá hay otro punto del foco, acá está. Acá hay otra ecuación que es x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado menos 10x menos 10y igual a menos 15. Abajo igual están otras ecuaciones, que es x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado más 10x más 10y igual a menos 15. Acá está otro punto del foco, la directriz. Igual la ecuación de este lado: x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado menos 10x menos 10y igual a menos 15. Otro punto del foco, la directriz, la y así es como se presenta.
En estos 4 casos, su ecuación tiene todos los términos de las ecuaciones general de la parábola. Bueno, eso sería todo por mi tema. Gracias.